Y hoy estamos comenzando una nueva serie aquí en Faith en Español. Estamos comenzando nuestra serie Hechos, proclamando el Evangelio hasta los confines de la tierra. Y para mí es prácticamente imposible, cuando pienso en este libro, olvidar la primera vez que proclamé el Evangelio, la primera vez que fui testigo del Señor Jesucristo hablándole a una persona acerca de nuestro Señor Jesucristo. Recuerdo el momento, era apenas un niño que asistía a la iglesia en ese momento, y mi líder de estudio bíblico vino delante de mí y me invitó a compartir el Evangelio a una pequeña comunidad en mi ciudad natal. Me invitó a testificar de Cristo. Ahora, imagínate por un momento lo que significa para un joven de unos 12 años la primera vez que va a compartir el Evangelio con alguien. En mi mente yo me veía temblando. Obviamente unos momentos después yo estaba temblando literalmente. Y no me malentienda, aquel joven compartió conmigo lo que yo tenía que decir, me explicó bien, obviamente, el Evangelio, cómo tenía yo que compartirlo con otros, y me dio todo tipo de ánimo humano, probablemente el ánimo que yo necesitaba y probablemente mucho más ánimo del que cualquiera pudiese necesitar en una situación como esa. Sin embargo, mientras él trataba de animarme y de decirme que todo iba a estar bien, en el momento el hecho era claro. Me faltaba confianza en cómo compartir el Evangelio, pero más que confianza, me faltaba también el hecho de comprender la naturaleza de lo que estábamos haciendo. No comprendía la naturaleza de compartir el Evangelio, de nuestra misión como cristianos, y mucho menos tenía alguna garantía en mi mente de que iba a tener éxito lo que íbamos a estar haciendo. No sé si a ti te pasa lo mismo hoy que a mí me pasaba cuando tenía 12 años, o lo que me pasó aquella tarde. A lo mejor tú eres consciente como un cristiano de que tienes una responsabilidad como embajador de Cristo de testificar de Él, de compartir el Evangelio. Y lo que este pasaje que acabamos de leer en el libro de Hechos, Hechos capítulo 1, versículos 1 al 11, lo que este pasaje claramente proclama es que esa no debe ser nuestra condición. No debe ser una condición de falta de confianza o falta de entendimiento de la naturaleza de lo que es compartir el Evangelio. Ni siquiera nosotros debiéramos estar pensando si realmente esto tendrá éxito o no, porque es claro, cuando leemos este capítulo 1, versículos 1 hasta el 11, y leemos también todo el libro de Hechos, es muy claro que la idea de todo el libro de Hechos es que aún después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, Él continúa su propósito global de redención a través de los creyentes empoderados por el Espíritu Santo. Lo voy a repetir una vez más, porque esta es la idea central de este texto. Claramente, el texto muestra que después de su ascensión, Cristo continúa su propósito global de redención a través de los creyentes que han sido empoderados por el Espíritu Santo. Y de esa afirmación queda claro cuál es nuestra misión como cristianos. Nuestra misión como cristianos no es otra que ser instrumentos del Cristo ascendido en su propósito global de redención. Eso es lo que tú y yo, si somos cristianos, somos sus instrumentos para que Él continúe salvando, transformando a otros, pero sobre todo para que el nombre de Cristo sea adorado hasta lo último de la tierra, hasta los confines de la tierra, para usar las palabras textuales del pasaje. Y he mencionado obviamente la ascensión. Y al mencionar la ascensión es porque es clara en este pasaje vez tras vez
ese evento llamado la ascensión. De hecho, cuando revisamos este pasaje vamos a ver que 5 veces, 4 de manera directa, se nos dice que Jesús fue tomado al cielo, y aún una más de manera indirecta se nos dice que una nube le ocultó de la vista de sus discípulos cuando él fue exaltado al cielo. Así que por lo menos 5 veces de manera directa o indirecta el evento de la ascensión es mencionado por Lucas en este pasaje. 4 veces se menciona el cielo, 3 veces se menciona el Espíritu Santo. Así que la ascensión y el poder del Espíritu son claros elementos dentro de este pasaje. Son claros temas focales de Lucas cuando está escribiendo. Y obviamente yo he mencionado a Lucas unas cuantas veces, y Lucas es el autor del libro de Hechos. De hecho, no fue el único libro que Lucas escribió. Hechos es el segundo tomo de una obra gloriosa, guiada por el Espíritu Santo, pero que fue llevada a cabo por este hombre llamado Lucas. En esta obra de 2 tomos, como pudiésemos llamar, Lucas está haciendo una investigación, una recolección, y está escribiendo primero en su evangelio acerca del ministerio del Señor Jesucristo. Y luego que pasa al segundo tomo, el libro de Hechos, él está escribiendo acerca de la continuación del ministerio de Cristo una vez él ha ascendido. Y para entender claro lo que la ascensión es en la mentalidad de Lucas mientras él escribe, es claro que hay que entender la encarnación. Dios se hizo hombre. Como Filipenses capítulo 2, versículos 9 hasta el 11 declaran, él, Jesucristo, él se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, pero se levantó de entre los muertos. La encarnación y su muerte es ese humillarse hasta lo sumo. La resurrección y la ascensión es su exaltación sobre todo, y el derramamiento del Espíritu es su gobierno soberano sobre la iglesia. Lucas, que claramente fue expuesto al mensaje del evangelio, está escribiendo a principios o mediados de la década de los 60 en el primer siglo, y él está escribiendo porque él ha sido colaborador del apóstol Pablo en misiones. Pero este hombre es un hombre polifacético. No solo fue un misionero, Lucas era médico, anduvo con el apóstol Pablo navegando, así que era una especie de marino también, obviamente. Él no era judío, y sabemos eso porque Lucas era un hombre de Macedonia, fuera de la región de Judea o Jerusalén se registra su nacimiento, así que él no era judío, y ocasionalmente fue compañero de Pablo, mientras al mismo tiempo era un escritor, un investigador y un historiador. Fíjense qué completo era este hombre. Cuántas cualidades tenía Lucas. Pero la más grande de todas sus cualidades es que él era un seguidor del Señor Jesucristo, aquel que ascendió y que gobierna sobre su iglesia. ¿A quién le escribe él este libro? Ciertamente, al comenzar una serie como esta, es importante que entendamos todo el contexto. Versículo 1, Lucas escribe en el primer relato, estimado Teófilo, y él se está refiriendo a ese primer tomo que nosotros en nuestras Biblias llamamos el Evangelio de Lucas. De hecho, si vamos a Lucas capítulo 1, vamos a ver a qué se refiere Lucas con lo que él está haciendo en ese primer tomo. Versículo 1 de Lucas 1, él dice: por cuanto muchos han tratado de poner en orden y escribir una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos la dieron a conocer los que desde el principio fueron testigos oculares. Fíjate el énfasis que Lucas tiene en poder obtener toda su información de testigos oculares, de personas que no solo vieron al Cristo resucitado, caminaron con él, sino que también ellos fueron instrumentos del Espíritu para llevar el Evangelio a personas como él, testigos oculares y ministros de la palabra. Y él dice en el versículo 3:
también a mí me ha parecido conveniente, Lucas 1:3, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad preciosa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. ¿Quién era Teófilo? Probablemente una persona en el más alto escalafón social. Es muy probable que fuera un nuevo creyente, y lo que los estudiosos probablemente acuerdan es que fue el financiador, fue el patrocinador de Lucas para esta obra de 2 tomos que fueron el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos que hoy estamos comenzando a estudiar. Ahora, ¿cómo Lucas une el Evangelio con este libro de Hechos? Para Lucas, el tema focal es la ascensión de Cristo. Jesús no solo caminó en esta tierra, no solo ministró a los necesitados, no solo fue a la cruz, murió, Él resucitó de entre los muertos, y cuando resucitó, Él ascendió a la diestra del Padre. Él es el Rey y Señor soberano que ha triunfado de forma tal que toda rodilla tiene que doblarse delante de Él. Como diría más adelante el apóstol Pablo en una de sus cartas, hoy Jesús se encuentra reinando, poniendo a cada uno de sus enemigos por el estrado de sus pies, hasta que el postrer enemigo sea también derribado. Y hoy, como creyentes, esperamos su venida. Pero Jesús ha sido exaltado como un testimonio de su victoria. Para Lucas, este es el tema que une sus 2 tomos en un solo trabajo, guiado por el Espíritu Santo. Ciertamente, lo que debemos aprender aquí es cómo Él enfatiza la obra del Espíritu Santo. Y lo primero que aprendemos en este pasaje es que el poder del Espíritu es central, pero lo segundo que aprendemos al leer los versículos 1 hasta el 11 es que el poder del Espíritu fue manifestado primero por Jesús, fue anunciado por Jesús y también fue derramado sobre los creyentes para que ellos continuasen con éxito el ministerio de Jesús. Veamos lo primero que el pasaje muestra. El poder del Espíritu fue manifestado por Jesús antes de su ascensión, y eso nos da confianza en nuestra misión. Lo voy a repetir una vez más, porque es el primer punto que podemos identificar inmediatamente al leer este pasaje. El poder del Espíritu fue manifestado por Jesús antes de su ascensión, y eso nos da confianza en nuestra misión. Bueno, lo primero que debemos entender es quién es el Espíritu. Hay muchas sectas que hoy hablan del Espíritu Santo como si fuera una fuerza impersonal, una fuerza activa. El Espíritu Santo no es eso. De hecho, el Espíritu Santo no utiliza, cada vez que se habla de Él en todas las escrituras, nunca es eso, sino que es Él. Son pronombres claros y personales, porque el Espíritu Santo es una persona. Dios es uno y eternamente se ha revelado en 3 personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cada una de esas 3 personas es el único y sabio Dios, y comparten de manera semejante la deidad. Hay un solo Dios y hay 3 personas, lo que se conoce como la santa doctrina de la Trinidad. Así que el Espíritu Santo es una persona que habla, una persona que puede ser contristada, y una persona que derrama poder sobre su iglesia para que pueda glorificar a Cristo. Y en el pasaje nos muestra también para que podamos testificar de Cristo. Ahora, ¿cómo el Espíritu Santo obraba en el Antiguo Testamento? Antes del Señor Jesucristo, es claro que el Espíritu Santo venía, pero también abandonaba. Parte de lo que el pueblo de Dios hacía era que cuando había una misión especial, por ejemplo, los jueces tenían que enfrentar los enemigos del pueblo de Dios, el Espíritu Santo venía sobre alguno de los jueces. Ejemplo, Otoniel. Ejemplo, tenemos a Sansón. Ejemplo, Gedeón. El Espíritu venía,
Pero lo que vemos es que cuando otro de los jueces, o cuando el mismo juez, o cuando el mismo líder dentro del pueblo judío iba a enfrentar otra misión importante, el Espíritu Santo volvía sobre él. Así que no teníamos una permanencia del Espíritu, una presencia permanente del Espíritu en las personas en el Antiguo Testamento. Todo cambió cuando Cristo Jesús aparece en escena. Jesús es completamente Dios, pero también completamente humano. Lo que se conoce como la doble naturaleza en Cristo. Él es la segunda persona en la Trinidad, Él es el Hijo en la Trinidad. Y el Espíritu Santo es una persona de la Trinidad. Así que Jesús como Hijo es Dios, pero también es completamente humano. Él es Dios en todo su esplendor, hombre y humano. Pero en su naturaleza humana siempre caminó al lado también con la persona del Espíritu Santo. En otras palabras, el Hijo y el Espíritu caminaron juntos en el ministerio del Señor Jesucristo. El poder del Espíritu fue manifestado por Jesús. De hecho, no solo en su ministerio, porque Jesús fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Pero lo vemos de manera clara en su bautismo, el Espíritu descendiendo. De hecho, Lucas capítulo 4 nos dice que cuando Jesús iba a comenzar su ministerio y iba a ser tentado, Lucas 4:1 dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue guiado por el Espíritu al desierto. El ministerio de Jesús estuvo lleno de la proclamación divina. Él es Dios, pero en esa proclamación divina estaba también la presencia y poder del Espíritu Santo. Esa proclamación de Jesús fue por medio también del Espíritu de Dios, quien llenó a Jesús en su obra en esta tierra. Sanidades, milagros, la guía del Espíritu siempre continua en Jesús como un ejemplo de confianza para nosotros de cómo debemos vivir la vida. Al mirar a Cristo como Dios y hombre, también recibimos un claro ejemplo de cómo se ve una vida llena del Espíritu y cómo el poder del Espíritu es central en la proclamación del Evangelio que nosotros proclamamos. La confianza que provee el ejemplo perfecto de nuestro Salvador. Él es el misionero perfecto, el evangelista perfecto y es el testimonio perfecto de la salvación. La resurrección de Jesús también proclamó el poder del Espíritu. Versículo 3, Lucas apunta a ese hecho de la resurrección. Versículo 3, Lucas dice: a estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo. Y esa es la manera de Lucas hablar tanto de la muerte como de la resurrección de Cristo. Sabemos por Hebreos capítulo 9 versículo 14, donde el autor de Hebreos, hablando de la muerte de Cristo, habla acerca de la participación del Espíritu aún en su muerte. Hebreos 9:14 dice: quien por el Espíritu eterno, hablando de Cristo, él mismo se ofreció sin mancha a Dios. Así que el Espíritu Santo y su poder estaban allí aun cuando Cristo estaba humillándose hasta lo sumo en su muerte. Pero Lucas añade y dice: no, Cristo no solo padeció. Él no solo padeció y murió, sino que aún después de la muerte, Él se presentó vivo. ¿De cuántas personas tú y yo podemos hablar y decir: bueno, Él murió y después lo vimos vivo? Bueno, ese no es el lenguaje que utilizamos para nadie. Solo lo usamos para hablar de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lucas dice: se presentó vivo, su resurrección. La resurrección, obviamente, algunos pueden estar pensando: ¿pero no es acaso una obra del Padre? Claro que es una obra del Padre. Romanos 6:4 dice que Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre. Pero la resurrección es también una obra del Hijo. En Juan capítulo 10, versículos 17 y 18, Jesús dice: no es que me quitan la vida, es que yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Qué manera más poética, pero al mismo tiempo qué manera que puede comunicar su soberanía. Y él dice: yo pongo mi vida y yo vuelvo a tomar mi vida.
En otras palabras, la resurrección es también una obra del Hijo. Pero la resurrección es también la mayor proclamación del poder del Espíritu. Romanos capítulo 1, versículo 4, en la Nueva Traducción Viviente leemos este pasaje, Romanos 1, 4. Oiga cómo dice este pasaje. Anótelo ahí. Dice, y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. En otras palabras, Jesús se presentó vivo. Esta es la manera como Lucas describe su resurrección, pero la resurrección es una obra de la Trinidad. Es una obra del Padre, es una obra del Hijo y es la proclamación del poder del Espíritu que confirma delante de todos los que lo escucharon, pero que también grita por toda la eternidad que Jesucristo es Dios y Él es quien dijo ser. Se presentó vivo, dice Lucas, con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo relacionado con el reino de Dios. Se presentó en Lucas 24, nos habla en el camino de Maús a 2 discípulos. Y vemos que en todos los evangelios se resalta cómo Jesús dio pruebas convincentes de su resurrección. Se le presentó a Simón, se le presentó a los 10 sin Tomás, luego se aparece a Tomás, quien no creía, y Jesús le dice, pon tu mano aquí. Comió con los discípulos, una evidencia clara de que Él había resucitado completamente, que no era un fantasma, sino que había resucitado con un cuerpo glorificado. Apareció a Jacobo, apareció a 7 de sus discípulos en el lago de Tiberias, lo que se le llamó el mar de Galilea. Así que Jesús dio pruebas irrefutables, tanto así y a tantas personas que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15 que le apareció a más de 500. La resurrección nos da una tremenda confianza. Provee el saber que la muerte ha sido vencida, que mi deuda ha sido pagada, que Cristo es quien Él dijo ser, que aquel que colgaba en el madero llevaba mi pecado y que al tercer día demostró que mi pecado ya ha sido pagado, porque Él tiene poder para vencer la muerte, para transformar mi destino de muerte en vida eterna. A Él sea la gloria por siempre y para siempre. Jesús, por su sacrificio, no solo prometió hacer algo, Él hizo lo que prometió y el Espíritu proclama eso. El poder del Espíritu fue manifestado por Jesús en su ministerio, en su resurrección, en las instrucciones que dio a sus apóstoles. Lucas dice, versículo 2, hasta el día que fue recibido arriba en el cielo, después de que por el Espíritu Santo Él había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. 40 días más con sus apóstoles, dándole instrucciones por medio del Espíritu. Estos apóstoles, hombres comunes y corrientes, pero que fueron escogidos por el Señor Jesucristo para ser testigos del más grande suceso que nuestra historia y el universo puede contemplar. Dios entrando a nuestra historia, obrando, encaminando en medio nuestro lleno de gracia y verdad, levantándose al tercer día de entre los muertos e instruyéndoles directamente. Y esto nos da una tremenda confianza en el poder del Espíritu, porque cuando leemos las palabras de los apóstoles registradas en el Nuevo Testamento, nosotros sabemos que el testimonio del Espíritu fluyó a través de ellos. Jesús daba las instrucciones y dice Lucas, por medio del Espíritu Santo, de forma que quedaran grabadas en ellos. Sus testimonios como testigos oculares sirven, como dice Efesios capítulo 2, versículo 20, como un fundamento para nosotros como creyentes. Cuando tenemos, hermanos, nuestras Biblias en nuestras manos, cuando usted tiene su Biblia, este no es un libro de historia. Simplemente no es un libro que usted ve y lee allí. No, este libro es la palabra de Dios. Cada autor humano que en ella participa fue guiado por el Espíritu Santo para escribir las mismísimas palabras de Dios. Por eso vemos a los apóstoles luego en el Nuevo Testamento referirse a muchas de sus experiencias con el Señor Jesucristo, referencias
oculares, evidencias oculares de haber estado con el Señor. Juan, Pedro utilizan el mismo tipo de argumentación. Ellos dicen: nosotros caminamos con Jesucristo, nosotros lo vimos, nosotros lo tocamos, nuestros ojos estuvieron allí, nuestros oídos lo escucharon. Y eso nos da confianza. Qué gran testimonio de Lucas a Teófilo. El saber que tal como Lucas, mientras él escribía, lo que él escribía eran las palabras que por medio del Espíritu Jesús había dado. El ver el poder del Espíritu en Jesús le dio confianza a los discípulos. Sin embargo, hermanos, aquí debemos parar un poco. Para ellos, al igual que nosotros, tener confianza no era suficiente. Necesitaban algo más. No basta con tener confianza en que el poder del Espíritu fue manifestado por Jesús. Ellos necesitaban algún mensaje de que aquel poder que estuvo en Jesús también estaba disponible para aquellos que continuarían su ministerio. Y eso nos lleva al segundo punto, porque eso es exactamente lo que Jesús hizo. El poder del Espíritu, entonces ese es nuestro segundo punto en el pasaje. El poder del Espíritu fue anunciado por Jesús. No solo fue manifestado por Jesús, fue anunciado por Jesús en su ascensión para que comprendamos la naturaleza de nuestra misión. No solo necesitamos confianza, necesitamos comprender cuál es la misión. Ya lo vimos. Nuestra misión es extender este propósito de redención global del Señor, ser instrumentos de Cristo. Pero no basta con confianza, hay que comprender la naturaleza de esa misión. Y cuando tú la comprendes, entonces vas a prestar atención al poder que fue anunciado por Jesús en su ascensión, de forma tal que nosotros sepamos, número uno, que todo el que proclame el Evangelio necesita el poder del Espíritu. No es que el poder del Espíritu es algo que sería bueno que tuviéramos. No, lo necesitamos. Versículo 4, mira cómo dice: y reuniéndolos, hablando de Jesús, y esa palabra reuniéndolos es que se sentó con ellos, comió con ellos. Es una palabra en el texto original que significa sentarse a la mesa y compartir el alimento en comunión cercana. Y dice: y reuniéndolos les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oyeron de mí. La promesa del Padre. ¿Cuándo prometió el Padre que el poder del Espíritu vendría sobre sus hijos? Vendría sobre los creyentes, vendría sobre su pueblo. El Antiguo Testamento está lleno de lugares donde esta promesa se hace, de que un día el poder del Espíritu sería la realidad del pueblo de Dios. Isaías 42, versículo 1. Ezequiel, capítulo 33, es claro acerca de esto. Ezequiel, capítulo 36, también es claro acerca de esto. Jeremías habla acerca de esto. Así que vemos esta promesa continua del Padre. Joel 2:28 en adelante es una promesa también hecha allí. Y Jesús le llama la promesa del Padre. Ya se refirió a ella de esa manera en Juan 14, en Juan 16. Dice versículo 5: porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. ¿De qué está hablando Jesús? Bueno, Juan el Bautista, él bautizó con agua. Su bautismo, obviamente, nunca debe ser confundido con el bautismo cristiano. El bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento que básicamente preparaba el camino para aquellos que verían al Mesías de forma tal que, habiendo confesado sus pecados, vieran en el Mesías el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero Juan dijo algo más. No solo Juan bautizaba, sino que Juan también anunció que vendría uno después de él, que era más poderoso que él, al cual él no era digno ni siquiera de amarrar las correas de su calzado. Y este era más poderoso que él porque bautizaría con el Espíritu Santo.
De hecho, Juan dijo, bautizaría con Espíritu Santo y fuego. El espíritu de vida para los hijos de Dios y el fuego que simboliza la condenación eterna para los que rechazan al Señor Jesucristo. Pero Jesús aquí cita las palabras de Juan como unas provenientes del mismo Dios para decir, ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Las palabras de Juan se van a cumplir y lo serán dentro de pocos días, exactamente unos 10 días. Porque durante 40 días después de su resurrección, Jesús estuvo compartiendo con ellos. Y luego de la Pascua, 50 días después de la Pascua, se iban 40, aproximadamente 10 días después ocurrió el día de Pentecostés. Y el Espíritu Santo entonces descendió, la promesa del Padre que Jesús estaba anunciando en este punto del pasaje. Verso 6, entonces los que estaban reunidos, ¿cuál sería la reacción que tú esperas cuando tú ves esto? Los que estaban comiendo con Jesús, cuando Jesús les está diciendo, ha llegado el momento histórico y comienza a anunciarles que el poder del Espíritu iba a estar sobre ellos, que iba a estar en ellos, que iba a estar con ellos para que pudieran testificar con poder. Probablemente nosotros pensamos, ahí en este momento ellos tienen muchas preguntas sobre cómo el poder del Espíritu va a actuar en ellos. Pues no, versículo 6 dice, entonces los que estaban reunidos le preguntaban, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Fíjense, la visión de ellos estaba bien enfocada en el reino, pero muy particularmente en una localización, el reino de Dios en Israel y una restauración del reino de Dios a Israel. Y obviamente Jesús le dice, a ustedes no le toca ese tema. A ustedes no le toca eso porque el Padre ha reservado esos tiempos y esas fechas bajo su soberanía. Pero yo no les estoy hablando simplemente de la manifestación del reino en Israel. No estoy hablando aquí simplemente de la restauración del reino a Israel. Jesús está proclamándole, y como lo hizo durante 3 años y medio, pero todavía ellos no entienden, todavía están confundidos. Jesús le está diciendo, verso 8, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y entonces me serán testigos. Verán que no solo en Israel, no solo en Jerusalén, no solo en Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra, mi señorío y mi reinado se extenderá por medio de la proclamación de ustedes. Jesús inauguró su reino, y su reino no estaba asociado con una visión doméstica o localista, sino que está asociado con una misión que incluye hasta los confines de la tierra, el reinado de Cristo universal y su reino transformando las vidas de todos aquellos que reciben el testimonio del Evangelio mediante el poder del Espíritu. Jesús le está diciendo, ustedes no se van a quedar en Israel, ustedes van a llevar este mensaje mucho más allá. ¿Qué necesitaban para eso? El poder del Espíritu. No podemos testificar sin el poder del Espíritu. Ellos no podían hacerlo porque el Espíritu es el que nos da lo que necesitamos para proclamar este mensaje. Este mensaje no es un mensaje de esfuerzo humano. Este mensaje no es un mensaje de simplemente llamado a sentirnos mejor. Este no es un mensaje motivacional. Este es un mensaje de transformación. Tú y yo no podemos transformar a nadie, y tú y yo ni siquiera podemos transformarnos a nosotros mismos. Nuestros temores, nuestra falta de confianza, nuestra falta de comprensión, todas ellas son vencidas cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros y ahora proclamamos con poder el mensaje que Cristo nos ha dado. Ellos necesitaban entender que la naturaleza de la misión requería más que el poder humano, necesitaba el poder de Dios. Ellos no debían ni siquiera salir inmediatamente. Fíjate, ellos tenían el mensaje, pero no tenían el poder. Y lo que sucedió, hermanos, es que esto que Jesús anuncia aquí se hizo realidad. Hacer la obra de Dios es una batalla espiritual. No puedes hacer esto con tus habilidades humanas.
Y lo que pasaría con ellos es que cuando el Espíritu Santo vino y recibieron el poder, entonces ellos entendieron que Dios no es un rey localista. Él es el Señor de todo cuanto existe y debían proclamar ese reinado. En el capítulo 1 hasta el 7, Lucas utiliza las palabras de Jesús para bosquejar su libro. Capítulo 1 al 7, la misión de ellos impactando Jerusalén y Judea. Capítulo 8 y 12 llegan a Samaria y allí Felipe entra a Samaria y allí el Señor comienza a salvar en Samaria. Capítulos 13 hasta el 28, el evangelio comienza a llegar a los no judíos. El apóstol Pablo entra y sacude el imperio romano en el poder del Espíritu con el mensaje del evangelio y hasta los confines de la tierra. De hecho, Lucas no concluye el libro. Capítulo 28 queda, si fuera en términos históricos y narrativos, básicamente una historia inconclusa. Pero no es que está inconclusa porque Lucas era un escritor malo. No, guiado por el Espíritu, Lucas muestra que esa historia de la obra del Espíritu que comenzó siendo manifestada por Jesús, que comenzó en la vida de los apóstoles y de la iglesia primitiva, que siguió en los viajes misioneros, ese poder del Espíritu anunciado también ha llenado la iglesia en todas las fases de la historia, llegando hasta los confines de la tierra. Si tú estás aquí hoy, muchos de ustedes vienen o de Ecuador, o de Perú, o vienen de Venezuela, o de Honduras, de República Dominicana, de Puerto Rico, Estados Unidos. Si ustedes han sido alcanzados hoy con el mensaje del evangelio, es porque el poder del Espíritu era poderoso para vencer los obstáculos, las barreras, la oposición del diablo, cualquier cosa que se levantara a través de estos hombres débiles. El Señor lo hizo, y a través de hombres débiles lo ha hecho en toda la historia, porque no es el mensaje de los hombres, es el mensaje de Dios llevado con el poder de Dios. Lo que queremos ver en Faith en Español es una iglesia llena del Espíritu. Una iglesia que no solo entiende el testimonio del Espíritu, sino que actúa en el poder del Espíritu, no quedándose en cuatro paredes, no quedándose cantando coritos en un salón, sino llevando este evangelio a nuestros familiares, a nuestros compañeros de trabajo, a aquellos que caminan al lado nuestro en el parque, a aquellos que conocemos, porque, hermanos, tenemos el Espíritu. Tenemos el Espíritu. Y obviamente cuando decimos que Jesús anunció el poder del Espíritu y que sin Él no se podía, reconocer la necesidad del poder del Espíritu es reconocer nuestra debilidad. De hecho, a veces olvidamos el poder del Espíritu y podemos ser creyentes, podemos ser cristianos y olvidar el poder del Espíritu. Podemos temblar solo porque queremos compartir el evangelio. O por miedo no testificamos. Hermanos, eso no debería ser así, porque el Espíritu anunciado ya ha sido derramado. Nosotros no vivimos en el momento histórico que vivieron estos discípulos y estos apóstoles. El poder del Espíritu ha sido derramado después de la ascensión de Cristo. Debemos clamar, hermanos, en medio de nuestra debilidad. De hecho, si alguien dice: es que yo me siento débil, es que yo no tengo confianza en mí mismo, qué bueno, qué bueno. Oswald Chambers escribió, y cito: a través de toda la historia, Dios ha elegido y usado a los don nadie, porque su dependencia única en Él fue el contexto perfecto para una manifestación divina de poder y gracia. Él tomó y usó a los don alguien solo cuando ellos renunciaron a depender de sus propias habilidades y sus propios recursos. Fin de la cita. Si tú dices: yo soy débil, Él le dijo en otro contexto, le dijo al apóstol Pablo, le dijo: mi poder se perfecciona en tu debilidad. Hermanos, si tú eres débil, si yo soy débil, esa debilidad puesta en las manos de Dios y con la presencia del Espíritu es el contexto perfecto para que el Señor manifieste su poder mientras testificamos a otros. Jesús anunció ese poder y también mostró que todo el que ha sido transformado por el evangelio tiene el Espíritu Santo en él. Hermano, tú no necesitas esperar
una segunda experiencia para tener el poder del Espíritu. Tú no necesitas eso. Los discípulos tuvieron que esperar por el momento histórico que ellos vivían, un momento de transición entre el Espíritu siendo manifestado por Cristo para ahora ser manifestado, presenciado por la iglesia. Pero tú y yo no vivimos en ese momento histórico. Nosotros estamos del otro lado de la historia. Todo Hechos capítulo 2 muestra que el Espíritu ya fue derramado. Y que por lo tanto, como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, si tú te has arrepentido de tu pecado, si tú has creído en Cristo, oye lo que él dice, por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados. El poder del Espíritu no solo fue prometido a pastores, líderes, evangelistas. El poder del Espíritu fue prometido a todo miembro del cuerpo de Cristo, lavado con la sangre de Cristo. Si te has arrepentido de tus pecados, si has confiado en Cristo como tu único y suficiente Salvador, tú has sido insertado en el cuerpo por el Espíritu. Sin embargo, en el pasaje es más que ser parte del cuerpo. El poder del Espíritu es el poder para testificar de Cristo. Hermanos, no tenemos excusas para no hablar a otros del Señor Jesucristo, porque ya el Espíritu está en nosotros. El poder del Espíritu, y esa es la manera como Lucas cierra, ese es el tercer punto. El poder del Espíritu fue derramado después de la ascensión de Jesús para garantizar el éxito de nuestra misión. El poder del Espíritu nos ha dado la valentía para testificar. Ya la tenemos. No tenemos la excusa porque Él nos ha dado lo que necesitamos para testificar. Verso 8. Me seréis testigos en toda Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. Verso 9, después de haber dicho esas cosas, fue elevado mientras ellos miraban y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Como he dicho, nosotros no estamos esperando la promesa del Espíritu. Ya Hechos 2 ocurrió. El libro de los Hechos es un testimonio histórico de que esto que Jesús anunció sucedió tal cual Él lo anunció. Durante las próximas semanas, lo que haremos aquí, mientras estudiamos este libro, es básicamente ver cómo este grupo temeroso, este grupo tembloroso, este grupo confuso, se transforma en una fuerza imparable por la presencia del Espíritu en medio de ellos. Veremos la valentía de Pedro y de Juan enfrentando a los líderes religiosos judíos. Veremos al apóstol Pablo enfrentando reyes, gobernantes por causa de Cristo. Veremos a un Esteban recibir pedradas y estar dispuesto a morir porque el poder del Espíritu está en él y lo ha llenado. De hecho, veremos toda la iglesia siendo llena por el Espíritu. Pero eso no es solo parte de lo que sucedió en Hechos. En la historia de la iglesia hemos visto lo mismo. La iglesia con el poder del Evangelio ha entrado donde nunca se pensó que el Evangelio pudiese entrar. Ha entrado y hemos visto el testimonio de hombres como Martín Lutero, que se para frente a todo un sistema religioso y le dice: mi compromiso está con las Escrituras, hermano. Eso solo puede ser hecho bajo el poder del Espíritu Santo. Hombres como Juan Knox, que cuando María la Sanguinaria, reina de Escocia, que había matado cientos de nuestros hermanos cristianos, de camino hacia allá, él es cuestionado: ¿estás asustado? ¿Tienes miedo, Juan? Vas a ver a María la Sanguinaria, la que puede destruirte. Y este hombre lleno del Espíritu mira a su interlocutor y le dice: ¿cómo le voy a tener miedo a una reina humana si por el poder del Espíritu yo tengo una relación con el Rey del universo? Hermanos, ese es el poder del Espíritu que también está sobre ti y está sobre mí. Y es el poder del Espíritu que transforma a aquellos que nos escuchan, que transformó a los discípulos, que transformó a estos hombres simples en hombres poderosos en las manos del Señor. No por ellos quienes eran débiles, sino por aquel que habitó en medio de ellos, pero es el mismo que habita en medio de nosotros. Como Pablo le escribió a su hijo en la fe, Timoteo: no se nos ha dado espíritu de temor o de cobardía, sino espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Testifica, le dice Pablo a Timoteo. El poder del Espíritu opera en los corazones que le testificamos, como dice Juan 14 y Juan 16. Y lo veremos en todo el libro de Hechos. Hombres como Saulo, como Cornelio, como Lidia, como el carcelero de Filipo,
siendo transformados por el poder del Espíritu. Yo no quiero dar spoilers, pero en este momento que estamos estudiando hoy, en este pasaje, en el capítulo 1, está a punto de nacer la iglesia en Jerusalén. Pero el libro está lleno, hermanos, de lugares donde el evangelio entró. Y vamos a leer de iglesias siendo plantadas en Antioquía, en Corinto, en Éfeso, en Tesalónica, en Colosas, en Galacia. Pero también, hermanos, al mirar la historia de la iglesia, vamos a ver el poder del Espíritu. Y Faith en Español es parte de eso también. Hoy estamos aquí porque el poder del Espíritu y el testimonio de su pueblo, un día nos habló el evangelio. Un día el evangelio llegó a nosotros por el poder del Espíritu. Hermanos, yo no sé cuál será nuestra historia, pero hermanos, la mies es mucha, la cosecha está preparada y hay muchos corazones en todo Jonesville, en todo Raleigh, Franklinton, Lewisburg, preparados para que tú y yo en el poder del Espíritu vayamos y testifiquemos. Algunos de esos son tus compañeros de trabajo y algunos de esos tú ni siquiera los conoces y los conocerás, pero el Señor pondrá su palabra en tu boca para que puedas testificar. El poder del Espíritu será recibido por ellos y ellos también testificarán a otros. Finalmente, el poder del Espíritu que fue derramado es la evidencia de la obra de Jesucristo en su iglesia, que testifica y espera su venida. Mira cómo Lucas termina este punto que tenemos, esta unidad que estamos predicando hoy. Mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente al cielo, se les presentaron dos hombres con vestiduras blancas, dos ángeles, que les dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera como ustedes le han visto ir al cielo. Hermanos, vivimos en el medio de la ascensión y la segunda venida y tenemos la gran responsabilidad de compartir el evangelio, primero porque somos embajadores de Cristo y segundo porque el Señor nos ha dado su poder y ahora podemos ir y testificar. Los apóstoles sentaron el fundamento como esa primera generación, testigos del poder de Dios y del evangelio. Nosotros, yo no sé qué generación somos, pero tenemos el mismo espíritu, tenemos el poder que trae salvación. Hermanos, ¿qué tal si oramos hoy? ¿Qué tal si oramos hoy pidiendo perdón por tantas excusas? ¿Qué tal, hermanos, si hoy nosotros abrazamos lo que el Espíritu dice en este texto y pedimos perdón por haber pensado o clamado que necesitábamos algo más para testificar? Tenemos un mensaje, el evangelio, y tenemos el poder de Dios, tenemos el Espíritu que nos da lo que necesitamos para testificar. ¿Qué pasaría si fuéramos a Jonesville? ¿Qué pasaría si fuéramos a cada parque a nuestro alrededor? ¿Qué pasaría si tomáramos a cada compañero de trabajo y le testificáramos el evangelio? ¿Qué tal si hoy oramos rindiendo nuestras debilidades y diciendo: Señor, perdóname, porque hasta hoy puse excusas, ya tú me has dado todo lo que necesito, tú me has dado tu espíritu y tengo tu poder. Señor, tengo confianza, comprendo la naturaleza de nuestra misión. Señor, seré tu instrumento hasta el día de tu venida.